Muy buenas noches. Mi nombre es Doris Vargas, soy estudiante de la UNAD del programa de licenciatura en matemáticas. En esta noche he querido hacer una entrevista. El propósito de ella es conocer la opinión que tiene el docente con respecto a su trabajo como educador. A continuación, le cedo la palabra a la docente Angie Caterín González Sisa, que me acompaña. Muchas gracias, profe. Buenas noches, ¿vale? Con muchísimo gusto. Para usted como docente, ¿qué es educar y qué finalidad tiene la educación? Bueno, educar, yo considero que es el proceso en el cual se busca desarrollar las competencias y habilidades de cualquier persona, ya sean en el aspecto cognitivo, social o cultural, dependiendo del contexto donde se encuentre. Más o menos eso. Y el fin, pues ahí, lo mismo te lo dije, digamos que se busca aprovechar y hacer esos avances a nivel nacional e internacional de todas las personas que se les hace esa contribución en la parte de educación. ¿Qué características debe tener el profesional que educa? Bueno, por mi experiencia considero que es supremamente importante el dinamismo, ¿no? El dinamismo, vienen otros valores incluidos, pero dentro del dinamismo porque debe adaptarse a cualquier contexto. El docente debe adaptarse a la situación de cualquier estudiante. Entonces, tiene que ser muy dinámico estando, digamos que en el proceso de cualquier situación, siempre tratar de afrontarla de la mejor forma teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes. ¿Cuáles son los pasos que utiliza como docente para planear su clase? Bueno, yo digamos que yo no me caso con ningún enfoque de enseñanza, sin embargo, estoy más, o sea, yo tomo de todo un poco, porque digamos que con la experiencia tú aprendes que de todo sirve en cierto contexto. Entonces, cuando uno piensa, no, el constructismo ya está mandado a recoger, perdón, el conductismo, discúlpame, el conductismo ya está mandado a recoger, pero hay situaciones donde es necesario tener como ciertas reglas para cumplir dentro del aula de clase. Sin embargo, para planear, yo me caso mucho en el enfoque en enseñanza para la comprensión porque es a mi experiencia el que más me ha funcionado y este se divide por tres etapas, que es, digamos, la parte exploratoria, que así yo hago mis planeaciones. Entonces, en la parte exploratoria yo trabajo desde qué saben los estudiantes, cuáles son esos saberes previos, cómo puedo, a partir del contexto de ellos, contribuir a mejorar esos preconceptos y, claro, inducirlos a la parte guiada, que ya es digamos, la parte donde está mi parte didáctica como docente, donde busco, a partir de esos conceptos previos, explicarle al estudiante. Estas dinámicas, este enfoque, más que todo, se relaciona con unos hilos conductores que son esas preguntas exploradoras que se le hacen al estudiante. Por ejemplo, yo empiezo este trimestre o periodo, dependiendo pues cómo esté organizada el PI. Allí yo digo, bueno, voy a trabajar fracciones, entonces voy a hacer una pregunta que al estudiante le llame la atención. No le voy a preguntar cuál es el proceso para resolver eh, fracciones homogéneas, ¿sí? O fracciones heterogéneas. Realmente es algo que al niño pues no le interesa, mientras que, ¿cómo puedo repartir la torta de mi cumpleaños de la misma forma? Ah, ahí sí. ¿Cómo puedo repartir los dulces en mi salón para que todos tengamos la misma cantidad de dulces? Ah, esas cositas sí les llama la atención. Entonces, estos hilos conductores se resuelven a partir de una meta de comprensión. Esta meta de comprensión me responde a tres tópicos, genera tres, digamos que tópicos lo llamaría yo. ¿Qué es? ¿Qué voy a enseñar? Listo, voy a enseñar este tema. ¿Cómo lo voy a enseñar? Ahí está la parte guiada, ¿cierto? ¿Cómo voy a utilizar? Ah, voy a utilizar talleres, actividades, juegos, videos. ¿Y para qué lo voy a enseñar? ¿Para qué le va a servir esto al estudiante? Y allí lo trabajo desde proyectos transversales
sí los llamamos, digamos, yo los llamo proyectos interdisciplinares porque se hace un proyecto donde el estudiante al final me va a mostrar digamos, va a ser una fiesta de cumpleaños. Su proyecto va a ser la creación de una fiesta de cumpleaños y al final esa fiesta me va a mostrar que sí sabe qué es una fracción o si sabe el concepto que yo quiero que aprenda, que cómo representar una función, cómo representar una identidad trigonométrica. Bueno, dependiendo el tema, ¿no? Entonces, así es como yo planeo mis, mis, mis clases como tal, siempre van bien fundamentadas, siguiendo estos pasos. Entonces, ya la pregunta que sigue ya me la contestó porque la siguiente era, toma en cuenta saberes previos del estudiante y me doy cuenta que sí. Claro que sí, porque digamos, teniendo lo que te dije, cuando el docente quiere ser, el docente tiene que estar en la idea de, yo ya no soy una persona, un adulto, sino yo soy un niño, un adolescente, dependiendo en el trabajo en el que esté. Si estoy trabajando con chicos de 11, tengo que buscar la forma de pensar como un chico de 11, tengo que olvidarme que ya soy una profesional, que soy docente, que no, ya, eso pasa a un segundo plano. El primer plano es entender cómo piensa este estudiante. Y si estoy hablando de niños, un niño no va a pensar lo mismo que pienso yo. Entonces allí yo vi, bueno, ¿en qué piensa un niño? En dulces, en juguetes, en videojuegos. Bueno, eso lo aprovecho para llamar su atención y así, a partir de sus saberes previos, trabajar con ellos dentro del aula de clase. Y claro que en el área de matemáticas, que es una materia tan rigurosa, necesitamos aprovechar esos conceptos previos. ¿Cómo organiza sus actividades para que haya trabajo en equipo? Bueno, eso ya, yo lo manejo desde, digamos que la delegación, ¿no? Dependiendo de la actividad del tema, porque pues esto depende mucho de la situación. Pero lo que yo hago es delegar grupos y delegar líderes, ¿sí? Armar grupos. Como te digo, yo trabajo con proyectos, siempre me ha gustado trabajar con proyectos porque allí yo evidencio que el estudiante comprende lo que de verdad yo le enseñé, ¿sí? Sí, aprendió a multiplicar. Bueno, ahora resuélvame un problema de la vida real, un problema suyo, ahí, trabájenlo en equipo. ¿Cómo usted resolvería tal situación? Ah, utilizando tal procedimiento. Y allí es donde yo evidencio, sí, efectivamente están trabajando en equipo, están resolviendo o están aprobando esas metas de comprensión que son como esos objetivos que yo quiero que ellos cumplan al final. Mm, ¿En qué momento de la clase es aplicable estos ítems para trabajar en equipo? Porque todas las clases no se pueden trabajar en equipo, ¿cierto? No, claro que no, porque como todo, uno lo va dividiendo dependiendo, hay momentos en los que uno necesita esa individualización, pero pues siempre, como te digo, en la sustentación uno observa ese trabajo en equipo y uno se da cuenta, uno es muy observador y se da cuenta quién es el que realmente trabaja, quiénes son los que digamos, que se comprometen y como yo no trabajo un proyecto de, ay, vamos a hacer un proyecto y en la última semana es hacer, no, yo trabajo los proyectos durante todo el trimestre, empezando, hoy van a empezar con qué es factorización prima, de números primos, entonces vamos a hacer una aplicación desde, bueno, cuál es la idea del proyecto, trabajemos en grupos y escucho sus ideas, les doy, los direcciono, pero ahí yo estoy evidenciando si están trabajando en equipo, si me funciona, si se están colaborando. Entonces ahí es más dirigirlos. Bueno, ¿a partir de qué elementos el docente diseña su material didáctico y genera la mediación pedagógica? Bueno, yo considero que desde la planeación, ¿no? Desde la planeación yo ya estoy teniendo en cuenta qué voy a necesitar durante este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que voy a buscar tratando de cumplir esas metas de comprensión o esos objetivos o logros que anteriormente los llamamos, dependiendo pues el enfoque que tú trabajes? Esos logros que yo quiero que mis estudiantes cumplan al final de sea periodo, trimestre, sea como uno haga la planeación, ¿no? Porque pues depende también esas directrices generales desde del PI de la institución, ¿no? Cada institución tiene su propio PI, proyecto institucional educativo, entonces dependiendo de eso yo fomento, bueno, qué tipo de didácticas y más lo que tú dices, ese material didáctico necesito para evidenciar que los estudiantes sí me están cumpliendo esas metas o esos logros que yo quiero que me cumplan.
¿Cómo hace usted para entregar recursos físicos como copias, cartillas que no alcanzan a los estudiantes? Pues realmente, digamos que aquí se pasa la otra parte que uno dice, bueno, a veces uno es profesional, pero esto es vocación. Entonces, en muchas ocasiones uno busca otras alternativas, que puede ser, bueno, ¿qué solución tiene el estudiante? Si es necesario que esta guía el estudiante o sea, lo necesita o puedo buscar otras estrategias, pero si sí es un requisito que yo digo, no, sí necesito que tenga esta guía, necesito, pues realmente yo pongo de mi parte y pues una copia, dos copias, 10 copias, bueno, pues es parte de mi trabajo y pues mi objetivo es que ellos aprendan, pues yo lo haría. Yo sin tener ningún inconveniente y si no están los recursos desde la institución, pues yo lo hago desde mi parte. Ah, bueno. Si en clase llega a presentarse conflictos o problemas, ¿cómo los manejaría su merced? Dependiendo, digamos que dependiendo del contexto, ¿sí? Hay situaciones donde aquí es muy importante tener claro cuál es mi labor como docente, tenerlo, digamos, algo que uno aprende con la experiencia es, hay un límite para todos, ¿sí? Si es una situación donde sí, digamos, me compete directamente en mi proceso esa solución del conflicto, lo hago directamente desde el diálogo, desde busco esos procesos formativos, tanto para, digamos, lo voy a trabajar, lo voy a decir así, el víctimo como el victimario, la víctima como el victimario, ¿no? Entonces busco esos procesos formativos que le lleguen tanto porque debe haber alguna dificultad para el que está recibiendo la, digamos, la afección, ¿sí? Como para el que lo está también agrediendo. Entonces, trato de solucionarlo desde la conversación y según el tema o la situación que se esté viviendo. Pero si ya es algo más, digamos, que ya no me compete, pues lo redirecciono a la parte de psicoorientación, que de pronto allí pueden hacer un proceso más acertado y esa es mi labor como docente, hasta cierto punto llegar y contribuir con evitar este tipo de problemas o conflictos dentro del aula. ¿Qué procedimiento se emplea en el desarrollo de las actividades, situaciones del aprendizaje de su clase? Lo que te digo, yo siempre manejo las clases desde cumpliendo esta parte exploratoria y esta parte guiada, ¿sí? Entonces, la parte exploratoria la manejo con herramientas tecnológicas, juegos interactivos, juegos físicos, que un rompecabezas, que una actividad, y así busco relacionar, claro que estas actividades tienen que tener un objetivo muy pedagógico y claro con el tema, que estén direccionados al punto al que quiero llegar. Entonces, ¿cómo los direcciono? Dependiendo la situación, el contexto, no todos los estudiantes van a ser digamos, no todos me van a fluir de la misma forma. El grupo, uno aprende a conocer los grupos. Hay chicos que me trabajan más de la parte visual, hay otros que me trabajan más de la parte concreta. Dependiendo cómo, entonces hago esta parte exploratoria, hago preguntas, lluvias de ideas. Bueno, así yo puedo identificar qué saben los chicos y quiénes definitivamente no tienen ni idea. Y luego ya paso a mi parte pedagógica y digamos que introduzco esa parte didáctica que es la parte de mi enseñanza. Entonces paso a explicar, hago mi proceso general de voy a explicar el tema, busco esas herramientas, ya sean con diapositivas, tablero, guías, cuando puedo con actividades concretas, con material concreto lo realizo cuando tengo el material para que ellos comprendan el tema. Y al finalizar, hago la parte evaluativa, ¿no? Si me entendieron lo que expliqué en la clase, ya sea con actividades, ya sea con alguna guía, ya sea con preguntas que les hago a cada uno específicamente o observando lo que ellos trabajan en su trabajo individual. O sea, incrementamos lo que son los momentos de la clase, ¿cierto, profe? Ujú, ujú. Bueno, ¿cómo se puede emplear los temas adecuados para el grado del estudiante? Bueno, esto se trabaja desde la malla curricular. Siempre esto está direccionado porque pues la malla curricular está relacionada directamente con el PI, que es el proyecto institucional de la institución, y de allí, claro que los colegios nacionales deben tener, digamos que una directriz relacionada con los derechos básicos de aprendizaje, que pues son los que nos indican cuáles son los mínimos que debe aprender
un estudiante en tal curso. Entonces yo me guío muchísimo por la malla curricular, que esta nos establece los temas que deben trabajar los estudiantes en ciertos grados y ciertos niveles. ¿Qué tipos de ayudas tecnológicas utiliza para el desarrollo de su clase? Pues yo trato de utilizar todas las que sea posible. Entonces, yo uso mucho, digamos, estas plataformas que me pueden ayudar a contribuir, digamos, en casita. Classroom, las que son muy utilizadas en el Classroom, digamos, la plataforma que está trabajada en la institución, porque cada institución de pronto tiene su propia plataforma. En Drive trabajo mucho y además de eso, entonces a partir de esta comunicación también en clase a veces trabajo videos, juegos interactivos, simuladores PET, GeoGebra, Origin, todos estos programas que me pueden contribuir de forma más visual a los estudiantes, imágenes, gráficos, diapositivas, PowerPoint, Excel cuando es necesario, bueno, en fin, todas estas dependiendo del tema en general, uno trata de identificar cuál es más funcional. ¿Deja actividades para el estudiante que los haga extracurriculares? O sea, en su casita. Sí, yo trato de no cargarlo, yo trato de ser como, en eso yo soy muy rigurosa en el sentido de actividades que le contribuyan. Hay actividades que realmente uno dice, bueno, esto no le va a fomentar al estudiante, pero en el área de matemáticas pues es muy necesario ese apoyo desde casa por parte del estudiante y además el apoyo quizás si se puede del padre, ¿no? Entonces estas actividades, yo soy como muy, esto sí le va a servir, pongamos, si no, ¿para qué? ¿Para qué me pongo a desgastarlos y quitarles tiempo en algo que no les va? Pero normalmente yo trato de poner sí tareitas, actividades extra para repasar, reforzar, porque la matemática es Por una disciplina fuerte y necesita un proceso de rigurosidad. Entonces, de ese trabajo extra. En el proceso de evaluación, ¿cómo la realiza su merced? Con pruebas tipo saber, preguntas abiertas y utiliza también la tecnología para este tipo de evaluación. Sí, realmente sí, porque, bueno, digamos, eso también va direccionado desde las directrices de la institución, ¿no? Hay, digamos, hay ciertos cursos que a uno le dicen, tienes que utilizar pruebas tipo saber para prepararlos para la prueba nacional ICFES. Sin embargo, pues yo trabajo mucho, sí, hay pruebas saber, pero necesito procesos. Entonces, está como muy interrelacionada la parte de pregunta abierta, pregunta cerrada, pero siempre trato de evidenciar procesos para poder evaluar, pues, cómo va esa comprensión de los temas. ¿Qué importancia tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente para la asignatura que su merced acompaña? Uy, eso es muy importante. Es muy importante porque, digamos que la matemática, eh, lo voy a hablar digamos, lo que dice este autor Carlos Vasco, que él habla sobre la fobia a la matemática, sí, así lo llama. Entonces, digamos que ese monstruo que ven a veces los estudiantes en la matemática, viene muy relacionado con la didáctica que usa el profesor, ¿sí? Si yo hago que mi materia sea demasiado estresante para ellos, que en vez de motivarlos, de mostrarle cosas interesantes, innovadoras, miren, vamos a trabajar esto, la parte de aplicabilidad, y ahorita que estamos trabajando todo esto, que está el boom, por ejemplo, de STEAM, que es un área que es supremamente, digamos que ahorita es el auge en Colombia y bueno, y a nivel mundial, ¿cierto? El llamarles la atención desde otra perspectiva para que ellos no vean y para que se quiten de la cabeza esa idea de que la matemática es, es, es un monstruo, porque es que yo siempre he dicho, yo no digo que la matemática sea fácil, ¿sí? Porque todos tienen ciertos pensamientos y a algunos se les facilita más que a otros, pero no significa que nadie pueda, digamos, que haya alguien que no pueda llegar a crear ese pensamiento matemático o a desarrollar esos pensamientos matemáticos. Entonces, sí es muy importante la didáctica, está completamente relacionada con eso y más ahorita que estamos, lo que te digo, en el auge de estas tecnologías del STEAM y además que es maravilloso, a mí me parece
increíble y vincular la matemática con este boom del STEAM, porque, digamos, te voy a dar un ejemplo, el simple hecho de a los estudiantes les encanta todo esto de Scratch, les encanta todo esto son programas que si tú los analizas bien, tienen muchísima matemática, tienen plano cartesiano, tienen la parte, o sea, depende del nivel que lo manejes, pero por ejemplo, tú puedes usarlo desde primero con coordenadas arriba, abajo, derecha, izquierda, repetir, vuelves y repites, o sea, esas indicaciones, conteos, te sirven desde primero de primaria y te pueden servir hasta octavo, noveno, décimo, donde ya los ves más avanzados, un gráfico, puedes implementar de una vez plano cartesiano con el movimiento de un auto, o sea, son cosas que si tú se las planteas así a un estudiante, ya él le va a llamar la atención. Entonces, tengo que aprender esto porque es realmente interesante, pero si yo llego ya con mi didáctica súper estructurada de, buenas, vamos a copiar, este es el tema, explico y chao, no, pues ellos también pierden ese dinamismo y ese interés por la materia. Entonces, yo creo que más que verlo como necesario, es muy necesario, pero yo lo veo más como una oportunidad para aprovechar y generar esa iniciativa por parte de los estudiantes. Muchas gracias, profe, por su colaboración. Muy gentil por su tiempo. Nos estamos viendo. Le agradezco de corazón. Muy Vale, importante todos sus aportes. Gracias, profe. vale, Hasta vale. luego.